Cuento número 4. ¿Terapia? Al abrir los ojos Daniel se dio cuenta que estaba en el hospital, veía luces encima de él y a una persona que parecía ser un doctor mirándolo y llamándolo por su nombre. Daniel movió las manos y el doctor sonrió diciendo que se había salvado. Daniel no sabía nada de lo que había pasado, hizo una mirada hacia un lado, vio a su novia Carmen cerca de él, llorando pero sonriendo porque estaba vivo. Lo último que recordaba era que iba en la carretera en su moto, manejando de una ciudad a otra, ya que trabajaba en la ciudad vecina de Bogotá y debía regresar a su casa ubicada en la ciudad cercana por el sur, no muy lejana, a casi una hora. Manejaba su moto, como todos los días, pero al pasar por la carretera del silencio, vio una pequeña luz, pensó que era un amigo motociclista, pero cuando la luz se hizo más grande, sintió que perdía el control de la moto y luego todo se volvió oscuro, y despertó en el hospital. Los doctores le hacían preguntas, la más común era ¿dónde le duele?, a lo que él respondía que nada le dolía. El doctor lo miró con lástima, pues se había hecho mucho daño en las piernas y si no le dolían, posiblemente tendría un daño en la columna permanente. ¿Podemos hablar un momento?, le dijo a Carmen. Salieron de la sala y entraron a lo que parecía ser una pequeña sala de espera a un lado de terapia intensiva. El doctor cerró la sala y se sentó junto a Carmen. Mire, la realidad es que usted vio el daño que se hizo su esposo en las piernas, incluso aún no estoy seguro si debemos amputarle una de ellas, y no es normal que él diga que nada le duele y que tampoco haga ningún gesto de dolor, eso no es normal. Al parecer él se ha hecho un daño en la columna, no quiero descartar nada, pero prepárese, esto podría llegar a ser permanente. Carmen solo se tomó el rostro con sus manos, y comenzó a llorar. Daniel se dio cuenta de todo por una pequeña ventana por la cual observó a Carmen llorar. Al entrar nuevamente en la sala, Daniel le preguntó al doctor: «Voy a quedar en silla de ruedas, ¿verdad, doctor? Mi vida terminó». «Lo de la silla de ruedas puede ser temporal, debemos hacer unos estudios, su seguro le cubrirá todo, por ahora quiero saber qué le pasó, puede ser que un nervio esté inflamado, eso suele paralizar las piernas, deme tiempo y le haré una respuesta». Daniel se tranquilizó un poco, pero él sabía que las cosas no estaban bien. Carmen no había regresado a la sala desde que salió con el doctor. El doctor nuevamente se dirigía a Daniel. «Lo primero que debe hacer es quedarse en la clínica, daré orden inmediata para que lo lleven a una habitación. Afortunadamente para usted, tiene seguro médico privado, lo cual le ayudará a su tratamiento. Usted sabe que en este país, si tiene dinero tiene salud, por lo cual usted es afortunado». «Doctor, ¿está seguro que podría ser temporal esta parálisis?». «Espero que sí, el daño parece superficial, he visto daños de columna muy serios y créame usted no los aparenta, me preocupa mucho que no sienta dolor, pero ya mismo también ordeno que le hagan análisis necesarios». El doctor le dio unos papeles a la enfermera jefe. Daniel se dio cuenta que era una mujer atractiva. Pero igual seguía pensando en Carmen, que regresó a la habitación cuando salió la enfermera. Ya estaba un poco más calmada, pero tenía los ojos inflamados por tanto llorar. Le tomó la mano a Daniel y este le sonrió. Ella se acercó y le dio un beso suave y tierno en la frente, a lo que él sintió que ella lo amaba tal y como estaba en ese momento. El doctor ordenó a Carmen salir, pues Daniel pasaría su primera noche en esa habitación de urgencias. La clínica estaba oscura, apenas se sentía una luz en los pasillos de la sala, pues urgencias es una sala donde está día y noche en constante movimiento. Carmen tomó su abrigo que estaba sobre una silla cerca a la cama donde estaba Daniel, que solo tenía inmovilizadas las piernas y un collarín, por lo cual no podía mover su cabeza. Carmen observó a Daniel, tenía unas mangueras en su cuerpo, que eran catéteres como le dijo el doctor, estaba cubierto por una manta térmica, en sus piernas las cuales tenía amarradas una a la otra haciendo lo que parecía ser una pequeña pierna. Su tórax tenía manchas de sangre por el accidente, cicatrices y algunos otros cables que lo mantenían monitoreado a los aparatos médicos. Carmen le echó una última mirada y se despidió prometiendo que regresaría el día siguiente para estar con él todo el día y el tiempo que fuera necesario. Carmen salió de la habitación y el doctor le dijo a Daniel que intentara dormir, que no era fácil pero que descansara, que mañana estaría más cómodo, en una mejor habitación. Diciendo esto cerró la puerta atrás de él y Daniel se quedó solo en la habitación, a oscuras y solo acompañado de los ruidos de todos los aparatos a los que estaba conectado. Daniel cerró los ojos, e intentó dormir,
pero el constante movimiento de la sala de urgencias no lo dejaba conciliar el sueño por completo. Por favor, ayúdeme, doctor, no quiero morir, me duele mucho. Doctor, el paciente de la sala 7 está en paro. Doctor, el niño no respira, lo estamos perdiendo. Por favor, ayúdenme, mi esposa no respira y pierde mucha sangre, un doctor. Código azul, sala 7. Daniel escuchaba todo esto en la sala de urgencias, donde había mucho movimiento de manera inusual, porque Daniel siempre pasaba por ahí en las noches al ir a casa, y casi nunca veía movimiento, o algunas otras veces incluso la veía cerrada. En ese momento, vio a la enfermera atractiva que había estado con él y el doctor horas antes. ¿Qué es el código azul? Daniel preguntó con curiosidad a la enfermera. Ella, con la historia clínica de Daniel en la mano, bajó su mirada y dejó ver sus hermosos ojos de color verde. El código azul es cuando una persona muere y no se pudo hacer nada por resucitarlo. Daniel quedó pensativo, y la miró nuevamente. ¿Quién murió en la sala 7? La enfermera lo miró nuevamente. Un joven de 27 años, tuvo una pelea en un bar, le clavaron un cuchillo en el pecho, llegó sin signos vitales y se trató de resucitar, pero no hubo éxito de ello. Daniel la miró. Yo también tengo 27 años, parece que a esa edad llegan los problemas. La enfermera lo miró y sacó un ruido de su garganta que parecía ser una señal de aprobación o risa que no quiso sacar. La enfermera le inyectó una sustancia de color azul en el suero que Daniel tenía conectada a su brazo. Esto lo hará dormir por esta noche, así no seguirá haciendo preguntas. Buenas noches, que descanse, nos vemos mañana. Daniel sintió dolor cuando ese suero entró en su cuerpo, se sintió adormilado y sin darse cuenta unos minutos después quedó dormido. Daniel comenzó a abrir lentamente los ojos, todo estaba oscuro, los equipos que antes tenía conectados, y que hacían ruido incesante, estaban apagados. Como pudo, observó hacia la puerta de la habitación, la cual tenía un vidrio por el cual había visto mucho movimiento antes de dormir, pero ahora estaba todo en silencio. Daniel llamó a la enfermera, pero nadie respondió a su llamado. Esto alteró un poco a Daniel. Como pudo, se inclinó lentamente sentándose en la cama, solo atrapado en la oscuridad. Cerca de su cama, Daniel pudo ver lo que parecía ser una silla, y en ella había un pedazo de papel. Daniel sintió el dolor en sus piernas, las observó y vio los pedazos de carne que colgaban de ellas, llenas de sangre. Daniel no entendió cómo había pasado esto, porque antes de dormir, se encontraba mejor, con vendas limpias de sangre. Daniel no entendía qué estaba pasando, intentó moverse lentamente para alcanzar la silla, pero no lo logró. Al hacer el esfuerzo, cayó de la cama. El dolor que sintió fue muy grande, sintió sus huesos romperse, de manera dramática, gritó muy fuerte pero nadie lo auxilió, miró sus piernas ahora destrozadas por el golpe, vio como uno de sus huesos sobresalía de su cuerpo, la sangre era más y más constante, quedó en un charco de su propia sangre. Daniel llegó como pudo a la silla, casi llorando del dolor, y tomó el papel, pero este estaba en blanco. Se sintió estúpido al haber querido alcanzar ese papel, pensando que podría encontrar una pista en él. Lloró por el dolor de su cuerpo y por el dolor de no saber qué estaba pasando. Si unas horas antes todo estaba normal, ahora parecía ser una pesadilla. En ese momento Daniel sintió que alguien abría su puerta, miró esperando algo de ayuda. Por favor, ayúdeme, no sé qué está pasando, tengo mucho dolor en mis piernas, por favor ayúdeme. La puerta se abrió, pero no había nadie. Al parecer una brisa la abrió dejando solamente ver la enorme oscuridad en los pasillos. Sintió mucho miedo, sentía que algo en esa oscuridad lo miraba, sintió que alguien respiraba profundamente desde la oscuridad, comenzó a sentir ansiedad, tomó la silla y la puso frente a él como un escudo. Con miedo cerró los ojos y rezó por ese momento. Sintió un gruñido muy leve, casi inaudible, luego sintió unos pasos acercarse hacia donde él estaba. Daniel comenzó a llorar y le pidió a Dios que lo ayudara. Así sin más, no pudo soportar más el miedo y Daniel, por el dolor de sus piernas y por los nervios, se desmayó. Daniel, despierte, es hora de tomar su desayuno. Daniel despertó asustado y gritó. La enfermera, Carmen y el doctor llegaron rápidamente a su habitación. El doctor lo examinó. Daniel parecía estar en shock, muy asustado. El doctor lo calmó. Carmen le habló con su dulce voz, la cual identificó y la miró. Asustado la abrazó con mucha fuerza.
lloró por un momento y luego comenzó a reír. Fue un sueño, exclamó Daniel riéndose de sí mismo y de la situación. Daniel le contó su sueño a los presentes en la habitación, el doctor lo miró y sonrió, diciéndole que esos podrían ser los efectos de los narcóticos que le debían aplicar para su bienestar. Carmen lo tomó en sus brazos y con cuidado lo abrazó, dándole un beso en su frente. Ella lo tomó de la mano y Daniel se calmó, teniendo a su amada a su lado, tomó los alimentos que le dejaron y se sintió un poco mejor. Llegada la tarde, el doctor ordenó su traslado a una habitación propia, mucho más cómoda y con una cama mejor. Las heridas de sus piernas se habían mejorado, así que el doctor ordenó que empezara su terapia, pues los exámenes médicos no detectaron daño en su columna, por lo cual Daniel se sintió mucho mejor de recibir esa noticia. Carmen sonrió y se alegró mucho ante esta noticia, lo cual alegró mucho a Daniel, pues la sonrisa de Carmen era algo de lo cual se había enamorado. Llegada la tarde, y terminando la hora de su visita, Carmen tomó la mano de Daniel, y le dio un beso, y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Pasado un rato, entró la enfermera de los ojos lindos y a la cual Daniel le causó mucha atención. «Buenas noches, enfermera, ¿cómo está hoy?». La enfermera lo miró y le dio una caricia leve en su cara. «Se ve bastante mejor, me alegro mucho, espero que duerma bien esta noche. Si tiene algún problema estaré toda la noche atenta en este piso». Nuevamente sintió el dolor al entrar el medicamento en su cuerpo y nuevamente pasados unos minutos quedó dormido profundamente. Un ruido de garras en la puerta de su habitación lo interrumpió en su sueño, despertó y para su sorpresa, estaba nuevamente en esa habitación oscura en la cual despertó la primera noche. Asustado nuevamente vio sus piernas destrozadas, llenas de sangre y con los huesos expuestos, y de las cuales expedía un olor a carne putrefacta, y sintió nuevamente un dolor que lo destrozaba. Con la puerta abierta, nuevamente vio la oscuridad, y de la cual sentía ese ser que no veía pero que sabía que estaba ahí. Vio el papel nuevamente en la silla cerca de su cama, él nuevamente cayó de la cama, nuevamente sintió el mismo dolor en lo que quedaba de sus piernas que parecía más una masa sanguinolenta y putrefacta, con el olor más amargo que jamás nadie podía sentir. Daniel no le vio sentido gritar, y vio cómo brotaba nuevamente la sangre, dejándolo inmerso en ese charco putrefacto de carne y sangre. Daniel tomó el papel y esta vez para su sorpresa no estaba en blanco, esta vez tenía un pequeño mensaje de solo 2 palabras: «Estaré acá». Daniel no le vio sentido a este mensaje, quien lo había escrito, no entendía nada de lo que pasaba, y comenzó a llorar, pero quiso saber qué había fuera de su habitación. Como pudo comenzó a arrastrarse por el piso de la habitación y se dirigió a la puerta, pero algo le decía en su interior que no lo hiciera. Él miró la oscuridad, con miedo, y vio por primera vez esa sombra, moverse lentamente hacia él, levitaba muy despacio. Daniel lo tomó como una advertencia, así que comenzó a retroceder, y la sombra también retrocedió, por lo cual Daniel decidió no salir, y solamente se tomó un tiempo para pensar. De repente sintió algo de cansancio y posó su cabeza sobre esta silla y durmió. Al despertar vio a su amada Carmen cerca de él, la tomó del brazo y la miró, ella le dio un beso y el doctor entró en la habitación. «Bueno, Daniel, vamos a comenzar sus terapias, en un momento vendrá la enfermera a llevarlo al piso correspondiente y comenzaremos a rehabilitar sus piernas». El doctor salió, y Daniel esperaba que fuera la enfermera que a él le gustara, pues tenía una pequeña obsesión con ella, pero igual él amaba a Carmen, pero esperaba su llegada. En la habitación entró una enfermera diferente, una mujer ya un poco mayor, de tez morena, y un poco gorda, totalmente diferente. Él pensó que la otra enfermera estaba descansando, ya que ella estuvo toda la noche, atenta a él, y pues tenía que descansar. Lo prepararon y lo llevaron a la terapia. En la sala de terapia vio una piscina. A Daniel le gustaba mucho nadar, por lo cual le gustaba esta etapa de terapia. La enfermera desnudó a Daniel con cuidado, y lo entraron en la piscina, lo cual disfrutó mucho, y la doctora encargada entró con él a la piscina y comenzó a moverle las piernas, que aún tenían las cicatrices de su accidente. Ella comenzó a moverle las piernas, pero Daniel no podía hacerlo solo aún, lo cual fue muy frustrante para él, pero la doctora le dijo que estuviera tranquilo, que poco a poco podría hacerlo solo. Al terminar la terapia, Daniel fue regresado a su habitación y su comida estaba lista para él. Carmen lo esperaba, para darle su comida.
él se sentía muy bien atendido. Complacido tomó su comida, y decidió dormir un poco mientras Carmen leía un libro. Daniel sintió una caricia en su brazo y despertó con una sonrisa, pero estaba nuevamente en esa habitación oscura, solo. Él miró asustado hacia el sillón donde se supone estaría Carmen leyendo, pero no la vio. En su lugar el sillón estaba completamente destruido, sus piernas estaban a punto de desprenderse de su cuerpo, cubierto con un líquido viscoso y transparente, putrefacto y desagradable. Él tocó sus piernas, que ya casi solo era piel, su carne no se veía mucho, los huesos expuestos. Él despertó y el papel esta vez no estaba en la silla, estaba cerca a la salida de la habitación. Él como pudo se tiró al piso, y escuchó cómo se quebraba lo que quedaba de los huesos de sus piernas. Como pudo se arrastró a la salida a tomar ese papel. La sombra estaba afuera mirándolo, esta vez solo lo observó. Daniel llegó al papel y lo tomó, estaba la frase anterior, pero esta vez tenía un dibujo de un pequeño parque, el prado y unos árboles, nada más. Daniel no entendía qué pasaba en este sitio. De las sombras llegó a él una pequeña silla de ruedas. Él miró con cautela y estiró su mano para tomarla. Como pudo se subió en ella, y se deslizó hacia afuera. La sombra lo miraba, pero no había nada. Daniel tenía mucho miedo en este lugar. Daniel se deslizó poco a poco por este sitio, solo encontró oscuridad. En una de las habitaciones vio una pequeña luz, así que decidió ir hacia allá. La sombra lo seguía atenta. Al llegar a la puerta de esa habitación, Daniel se tomó por el mango de la silla y se elevó para poder mirar dentro. Ahí vio a Carmen, estaba llorando en el piso y con su cara llena de sangre y desfigurada. Daniel intentó abrir la puerta para entrar y ayudar a Carmen, pero no pudo hacerlo. Vio un tubo cerca a la puerta, lo tomó y como pudo rompió la puerta y entró. Al entrar la habitación estaba sola y oscura, una camilla llena de sangre seca y a su lado lo que parecía ser una toalla llena de sangre. Él no sabía qué pasaba. Él decidió regresar a la habitación porque sabía que si dormía en ella, podría regresar a con acento la realidad. Daniel despertó, pero esta vez seguía en esa misma habitación oscura. Entró en ansiedad, escuchó una voz cantando una canción muy triste. Daniel sintió mucho temor, pero decidió ir hacia esa voz. Al llegar a la habitación, nuevamente se apoyó sobre la silla para poderse parar. Vio en una mesa su propio cuerpo, y a la enfermera que tanto le gustaba, tomando un cuchillo, cortó su cuerpo como si fuera a hacer una autopsia. Vio cómo ella abría sus entrañas. Luego de sacar sus costillas y tener acceso a sus órganos, la enfermera metió su cabeza y comenzó a comer. Tenía la cara llena de sangre y ella disfrutaba lo que hacía. En un momento tomó su corazón y lo sacó de su cuerpo. Con un cuchillo le hizo una abertura y lo exprimió dejando caer en su cara toda la sangre que él brotaba. Era un festín putrefacto de cosas inimaginables. La enfermera se desnudó y dejó caer la sangre por todo su cuerpo. El cadáver movió su cabeza y miró directamente a los ojos de Daniel, el cual solo se dejó caer en la silla, quedándose ahí sentado en la puerta cerrada, sin ánimo. No entendía nada de lo que pasaba, dejó caer sus lágrimas, y no sabía qué hacer. Curioso por lo ocurrido, Daniel nuevamente se alzó para ver si estaba ese festín en proceso. Al ver por la ventana de la puerta, Daniel vio solo su cuerpo ahí encima de la mesa. La enfermera ya no estaba, pero su ropa sí estaba ahí. La puerta estaba entreabierta, por lo que él decidió entrar. Al hacerlo, Daniel se acercó a su cadáver en esa mesa. Por la puerta se vio la figura de la enfermera. Daniel se dio cuenta. La enfermera remojó sus labios llenos de sangre y miró a Daniel con ojos de deseo. Cubierta de sangre no se distinguía mucho su figura desnuda. Se acercó lentamente a Daniel, y tomó lo que quedaba de sus piernas, y las arrancó del cuerpo de Daniel, y comenzó a comerlas. Daniel no podía creer lo que pasaba, sintió un dolor muy intenso cada vez que ella arrancaba algo de su amasijo de piernas que ya no le quedaban. La enfermera se acercó a su oído. ¿Esta es la realidad? Bienvenido al infierno, amor mío. Daniel no podía creer lo que pasaba. Ella lo miró a los ojos, sus hermosos ojos verdes lo hicieron ver lo que realmente pasaba. Daniel vio la carretera en la que había tenido el accidente. Su moto estaba destrozada por el impacto. Al lado divisó su cuerpo. Por el impacto de su accidente había perdido las piernas. Se encontraba muy mal. Una ambulancia estaba cerca de él. Lo subieron a esta y lo llevaron al hospital más cercano, donde llegó muy grave, casi sin signos vitales y con pérdida importante de sangre. Por la pérdida de sus piernas, sobresalía el hueso de su pierna derecha.
En una de las habitaciones estaba Carmen con heridas de golpes en su cara, pues Daniel era un hombre muy violento con ella y cuando se enteró que ella lo dejaría él entró en ira y la golpeó incesantemente en la cara y reprochándole que no lo dejaría porque primero la mataría antes de que lo hiciera. Daniel vio al doctor que era el mismo que lo ayudaba y decidió que no había nada que hacer por él, y Daniel murió en la mesa de operaciones. Daniel recordó todo lo que pasaba, y reconoció a la enfermera y supo por qué le había causado tanto interés. Era la mujer joven que era su anterior pareja que había asesinado por haberlo querido dejar. Daniel entendió todo, este era su infierno personal, su terapia la cual tendría que sufrir por el resto de su existencia en este limbo, el cual debería sufrir por haber asesinado a su pareja anterior y por abusar de Carmen durante los años que duró con ella. La vida se encargó de darle su merecido destino, así como él le había dado la vida a sus parejas durante su estancia con ellas. Ve a dormir, cuando despiertes nos volveremos a ver, le susurró la enfermera. Daniel vio a los ojos a la enfermera y así lo hizo, entró en la habitación oscura y cerró la puerta tras de él, y cerró sus ojos para dormir pensando en lo que le tenían preparado para mañana, pues él había cometido muchos crímenes en su vida contra las mujeres, así que ansioso, oró con miedo durmió durante toda la noche.